Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte, bienvenida, bienvenido una vez más a otro de tu podcast, otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saludo Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Gracias por haberle dado clic al capítulo que vamos a hablar el día de hoy. Recordando un poco, estamos en una temporada en la que hemos dedicado una serie de capítulos a hablar de los procesos de cambio, de esos grandes procesos de cambio que viven las organizaciones para implementar un nuevo sistema, para implementar una nueva cultura laboral, en fin, esas grandes proyectos que requieren de una muy buena planeación, de un muy buen enfoque y obviamente de un gran resultado. Y bueno, en los capítulos anteriores hemos venido hablando de diversos temas y de diversos pasos que llevan estos procesos de cambio, ¿no? Sobre todo nos hemos concentrado mucho en la planeación. Hemos venido hablando de la importancia de contar con 8 elementos que se viven en los procesos de cambio. Hemos venido hablando de la importancia que tiene que estos procesos tengan un equipo de trabajo, pero sobre todo que tengan un líder, que exista una persona que lleve el liderazgo, que sea el responsable. Como dicen los americanos o las personas de habla inglesa, que exista alguien que sea accountable, es decir, que tenga la responsabilidad del éxito y de las actividades y de la coordinación de los esfuerzos que llevan estos procesos de cambio. Y bueno, el día de hoy finalmente vamos a hablar, ahora sí, ya estuvimos planeando, ya estuvimos analizando implicaciones, ya definimos un equipo de trabajo, ya definimos un plan de trabajo con fechas responsables, ejecuciones, etcétera. Y bueno, hoy vamos a hablar de la puesta en marcha, de la ejecución de este proceso de cambio. También de algunos aspectos importantes como es la comunicación y como es la evaluación en diferentes puntos de la ejecución, pues para saber si el equipo va o no va conforme a la expectativa o a lo planeado. ¿Qué ajustes tengo que ir haciendo en mi proceso para lograr ese objetivo? Recuerden que estamos buscando un objetivo, pues estamos buscando la implementación de un proceso de cambio, el resultado de ese proceso de cambio, y bueno, pues no necesariamente tendremos que ir haciendo las actividades como las planeamos, pero nunca tenemos que dejar de mirar ese objetivo al que nos tenemos que acercar, que tenemos que lograr para ir haciendo los cambios en las actividades o en la estructura del proceso de cambio necesario para poder lograr ese objetivo. Y pues muy bien, hoy le agradezco nuevamente y como siempre a Juan Antonio Andrade, a Alvin Train, a Manuel Jardines. Muchas gracias por acompañarnos hoy también, señores. ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, Alejandro, gracias. Muy entusiasmados porque ahora sí, como dijéramos, vamos a darle que es mole de olla. Frase mexicana. Muy bien, pues manos a la obra. Ejecución, señores. ¿Qué cosas son las que tenemos que, digo, en muchas ocasiones, algo que me ha tocado ver aquí en las experiencias que hemos tenido? Una vez que llegamos a la ejecución, he visto a muchos capitanes de empresa, muchos capitanes de equipo, como que decir, "Ah, con ganas, ya pasó lo que yo tenía que hacer, ya organicé al equipo, ya puse un líder, ya existe un plan de trabajo, pues bien, ahora yo, mi chamba va a ser
estar vigilando y nada más estar preguntando cómo va el proceso de cambio. Ahora sí les toca a ellos ejecutar. Eh, eso me ha tocado verlo en muchas ocasiones. En algunas ocasiones ha sido exitoso, en muchas ocasiones no ha sido exitosa una ejecución como esa. Alvin, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de la ejecución? Un programa como estos, que ya tiene su líder, que ya tiene su plan de trabajo, ya es simplemente decirles, muchachos, a trabajar, aquí está lo que hay que lograr, aquí están las actividades, nos vemos el próximo mes. ¿Cómo es que funciona, según tu experiencia, un proceso exitoso de cambio? Tú Te hablabas tocó de, la pregunta más sencilla, Alvin. tú hablabas de responsabilidad y accountability. Y Sí, yo quiero señor. agregar nuevamente y por centésima vez el empoderamiento, la capacidad de tomar decisiones. Pero sí, es decir, hay dos tipos de líderes que hacen la ejecución fallar. Uno, que es el que, como bien dijiste, se afasta. Ya hice mi trabajo, ya planeé. Ahora, chicos, entreguen, entreguen el producto, ¿no? Y después hay el otro líder que no cree mucho en sus equipos y se mete en el detalle, el famoso micromanager, ¿no? Oh, cierto. El líder tiene un papel muy importante y que tiene que estar siguiendo con el equipo, es decir, tiene que ser el punta de lanza del equipo, pero no tiene que meterse en todo, ¿sí? Y el líder tiene que asegurarse de que se mantenga la disciplina, de que haya los recursos, de que se contesten las preguntas que pueden surgir durante el proceso de ejecución, ¿sí? Y que cada cuanto eh, llame a un timeout, ¿no? Para que se vuelva a reunir el equipo y ver, ¿estamos yendo en la dirección correcta o no? Una buena ejecución, Alejandro, es tan buena que llega a ser aburrida. ¿Ok? En mi experiencia, los mejores procesos de cambio que yo he experimentado eran aburridos. De hecho, en la compañía teníamos un refrán que decía que si duele, lo estás haciendo mal. Es cierto, ¿Sí? cierto, es cierto. Y ahora, ¿No lo ves? digo, me imagino que es aburrida porque pues está sucediendo lo que planeaste, ¿no? O sea, Exactamente, no hay sorpresas, o sea, exactamente. no hay algo. Y el líder no se puede afastar, porque si el líder se afasta, es decir, el equipo va a empezar a deshacerse. ¿Sí? Por El supuesto. líder tiene que mantener el equipo disciplinado, juntos y con los recursos que necesitan y las respuestas que necesitan. Fíjate que yo coincido muchísimo contigo, Alvin, porque en muchas ocasiones estamos muy acostumbrados a querer atender el fuego que se suscitó sin haberlo planeado. Y decimos a ello, nos encanta el papel de bombero, ¿sí? Queremos ir a apagar los fuegos y si no hay fuegos, qué aburrido, ¿no? Porque está saliendo exactamente como lo habíamos planeado. Pues Ujú. mira tú qué bien. Creo que cuando existe una buena planeación y existe y este es el punto que quería contribuir con el mensaje de Alvin, Alex, Sí. es el apego metodológico, el trabajo de un líder en el momento de la ejecución, ahora se transforma de esa planeación a el apego al método que creímos correcto o pensamos en el equipo que era el correcto para la ejecución del mismo. Y si hay necesidad de hacer ajustes, si hay necesidad de adecuar la metodología que estamos siguiendo para ese proceso de cambio, y estamos hablando
desde un proceso de cambio muy rápido, que puede durar horas o días, hasta procesos de cambio que pueden durar años. El papel ahora del líder es, ¿mi equipo se está apegando al método o no? Y ayudar a resolver las causas de un posible desapego, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tengo las herramientas, no tengo alguna política o procedimiento establecido para ello, etcétera. Y el líder tiene que entrar al ajuste de esa metodología con su coequipero con el que está dirigiendo ese blog o esa tarea, ¿sí? Entonces, es bien importante ese apego porque nos encanta estarle modificando y estarle inventando cuando ya está planeado y ya está descrito cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a llegar a ello. Pero insisto en lo que ya dijimos en algún podcast anterior, la prisa nos gana, ¿sí? Y empezamos a entrar en desesperación. Juan Antonio. Sí, déjenme, Alejandro, déjenme enriquecer un poquito el comentario de fondo de Manuel, donde indudablemente yo soy un convencido de que el apego es fundamental. Yo, en un punto de vista romántico, déjenme decírselo a los radioescuchas, eh, una buena ejecución para mí es producto de un cambio de cultura, de hacer las cosas bien. Y partamos del hecho de que todo cambio cultural nace de la liga y de la identidad de la misión y los valores de la compañía, que es algo que no puedes perder. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Ahora, ya yéndonos a las cuestiones más prácticas, yo mencionaría dos puntos que van de la mano del apego. El primero, la identidad. Ese proceso de ejecución tiene que tener una identidad en su base, en su concepción, en su estructura, en sus raíces. Y tiene que ir apegada a la ejecución, a la identidad con la que se crea. Pero tienes que tener perfectamente claro que no se puede perder la identidad ni del equipo, ni de las prioridades de la empresa, pero sobre todo la identidad de tú como líder, como guía de ese proceso de ejecución. 100%. Y, y ese apego, identidad, van muy ligados también con orden, orden. Sí, Muchas veces se cree que la disciplina es mano de hierro, por eso quiero utilizar orden, ¿sí? Que el apego y la identidad a los 8 lineamientos que tú has descrito en todo este proceso de podcast, Alejandro, deben de tener orden. sí. Pero déjame, solo para asegurar, y yo lo he vivido, que el líder es la identidad del equipo, del líder y del proyecto, son muy importantes. Ah, claro. Pero no puede llegar al punto de que este sea el proyecto de Alvin o el proyecto de Juan Antonio, ¿sí? Porque ahí se puede salir de los rieles otra vez. Sí, claro. ¿Sí? Y es, No puede ser un líder, es decir, un líder tiene que liderar, es decir, el líder no es el jefe, no es el rey. El líder sirve al equipo y le abre el camino al equipo. De hecho, voy a retomar a lo mejor algunos temas de algún capítulo anterior, en donde hablábamos de los actores en los procesos de cambio. Y también me ha tocado ver que en los procesos, de este tipo de procesos de cambio de los que estamos hablando, se asigna como líder
o se llega a entender como líder al administrador del proyecto, al project manager. Y luego, digo, últimamente hasta en son de broma, he visto algunos memes por ahí en las redes sociales en donde se caracteriza al project manager o al administrador del proyecto como alguien que nada más está preguntando, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿y ya terminaste? Oye, ¿y cómo vas? ¿No? Y a mí me gustaría que aclaráramos aquí en la audiencia las posibles diferencias que hay entre un project manager y el líder del proyecto, ¿no? Si es que las hay, o sea, es la primera pregunta que les quisiera hacer a ustedes. ¿El project manager es lo mismo que el líder del proyecto o son roles diferentes? Vale. Déjame ser breve. Para Sí. mí, el project manager sí es el responsable de la ejecución, ¿sí? Pero el líder es el responsable, ¿sí? Que se tenga toda la cobertura de requerimiento para que la ejecución se dé. Uno está dentro del proceso de ejecución y el otro lo está viendo desde fuera para facilitarlo. Es un facilitador. Ah, Yo diría que el líder tiene la responsabilidad también de monitorear el entorno Claro. para que no le entren virus a la ejecución del proyecto y Muy buen punto. decir, cuidado, esto pasa muchísimas veces. Muy buen. No solo porque hay líderes que quieren lucir en la foto, ¿no? Pero muchas veces un proyecto que va bien, gente que está al margen del proyecto, que no está en el equipo, que está al margen del equipo, empiezan a verle oportunidades, oportunidades mayores que a veces pueden ponchar la llanta del proyecto, ¿no? sí, Correcto. definitivo, Es un ¿no? escudo. Y ¿Perdón? y Es un un clavito, escudo. y un clavito que regularmente colocamos en las llantas del proyecto es que el líder no sea líder, sea jefe. Y entonces, hablando de la interacción entre el project manager y el líder, es que ya para la administración del proyecto, ahora el líder tiene que acatar el seguimiento de las cosas que está marcando el project manager, porque el administrador del proyecto no colocó por su libre albedrío las tareas que debe de hacer cada uno, incluyendo las tareas del propio líder, ¿sí? Y entonces dicen, entonces ahora el jefe es el administrador del proyecto. No, él es un administrador del tiempo, de los recursos, etcétera, de la secuenciación de actividades, incluyendo las del propio líder, ¿sí? Pero el líder no pierde nunca su identidad como tal, ¿sí? No la debe perder, porque todo mundo estamos esperando que nos lidere, ¿sí? Y Es que todo mundo fíjate estamos que, esperando que se cubra ese rol. Perdón, no, Toño. y mira, y todavía ahorita me hiciste recordar experiencias, eh, sobre todo cuando las situaciones se ponen críticas, difíciles, y se empieza a salir la ejecución del buen camino con el que se trazó, resulta que dependiendo del momento, se asigna un responsable del proyecto, de la ejecución, y eso termina por acabarlo más rápido, por sacarte de la ejecución correcta. No, y en ese, y qué bueno que lo mencionas, Juan Antonio, porque es cierto, ha pasado muchas ocasiones, que vamos cambiando a la figura del líder, ¿no? Según el momento histórico de ese proyecto. Y uno de los efectos, que ocasiona ese cambio de líder, que he podido detectar,
es que le mandas un mensaje a la organización de que el proyecto no es importante. ¿No? ¿Sabes qué? Mira, déjame liberar a Juan Antonio y se lo paso a Alejandro ahora. Y luego usamos esas palabras, ¿no? Voy a liberar el tiempo de Juan Antonio. Alejandro nos va a ayudar, otra palabra que no me gusta mucho, nos va a ayudar a llevar la administración de este proyecto y estoy confiado en que Alejandro va a hacer un gran papel, ¿no? Y además, otro efecto es lo que mencionaba Alvin, ¿no? Lo vamos personalizando el proyecto. Ah, no, ya no es el proyecto de Juan Antonio, ahora es el proyecto de Alejandro. Cuando es el proyecto de la compañía, ¿no? O es el proyecto, me hicieron recordar mucho y por eso traje lo del Project Manager a la mesa, porque en muchas ocasiones personalizamos esos proyectos de cambio cultural al proyecto del Project Manager. Entonces, ya le asignamos la responsabilidad de eso a una persona errónea, ¿no? Es No, la no forma porque no más, pueda, sino porque organizacionalmente no es la figura conveniente para que sea el líder, ¿no? es la forma más rápida de alienar un equipo. Y, Correcto. y algo que estamos viviendo actualmente en un caso es que a quien has mencionado que va a ser el líder del sostenimiento del sistema que estamos implementando, le encargas otras cosas y entonces, pues él tiene que jugar con las prioridades de esas otras cosas con esos otros proyectos con el proyecto de cambio que estás gestando. Y les llama mucho la atención que les decimos, a ver, eh, este es el contenedor general de todas las ingredientes que tienen que entrar a la ensalada, llamándole ensalada a todo el conjunto de sistemas que tienen que gobernar la operación de la compañía. Y Hay, es muy importante el que no están compitiendo un proceso con otro, sino que están confluyendo, pero yo estoy más que 100% de acuerdo contigo, Alejandro, que en la expresión vivimos cometiendo errores y ponemos a competir procesos, roles, personas, etcétera, de tal manera que ya los liderados ya no saben ni quién es el líder, ni quién es el project manager, ni quién es nada, porque hemos hecho como si revolviéramos las fichas de dominó, con muy buenas intenciones, nadie lo niega, porque regularmente la gente tiene buena intención, pero con ciertas áreas de oportunidad importantes para no confundir a toda nuestra gente en el proceso de cambio. Perdón, Alvin. sí, no, digo, el líder también tiene que establecer los famosos milestones, los puntos dentro de la Sí. ejecución del proceso, donde se hace un timeout, para usar tu analogía, Juan Antonio, ¿sí? Y se reúne para ver cómo vamos en la dirección correcta, tenemos que cambiar la forma de hacer, hasta tenemos que ampliar o hacer más angosto los objetivos, ¿no? Es sumamente importante esto. Es decir, el que haya disciplina, el que haya apego, no significa rigidez. Exacto, exacto. Significa apego y disciplina a la metodología. Sí. ¿Sí? Ahora, estás en medio de la alberca, en medio de la bahía, vas nadando y tienes que saber hacer esos altos en el camino, que no significa que dejas de bracear. Para muchos, un alto en el camino, dice, no, es que si me detengo, pierdo la carrera. No, nadie te está diciendo que tienes que parar de bracear para hacer esos checkpoints, para hacer ese tipo de cosas que estamos diciendo. Es como antiguamente hacíamos todo un alto para hacer un inventario, ¿sí? Y parabas todas las operaciones, paren todo, paren todo, paren todo. A ver, vamos a contar, ¿sí? Y el colmo era que terminaba ese alto
y no cuadraban los inventarios, ¿verdad? Pero bueno, eso será otra historia. Pero un alto en el camino va a hacer que tú no tienes que parar el proceso de cambio para hacer estos checkpoints, ¿sí? Esto sigue, dijéramos coloquialmente, le estás cambiando la llanta al coche andando, ¿sí? Ese es el nombre del juego. No paras el barco para cambiar la vela. Exacto, exacto. No lo vas a detener, pues te puedes hasta hundir, ¿no? Pero fíjate aquí un punto importante, Manuel. Eh, Se tiene que aprender a jugar con el tiempo. Claro. Algo que yo viví es que mucha gente entendía que bajar la velocidad era parar, ¿sí? Y tú tienes que entender que ese proceso de ejecución debe sanamente, porque también así lo veo, de variar su velocidad, ¿sí? Pero no puedes pararlo. Y mucha gente cree que el pararlo es sano, ¿sí? Pero Oye, si haces una analogía, Juan Antonio, y revisas una carrera de Fórmula 1, es como dijeras, oye, va a agarrar la curva a los 310 kilómetros que tomó la recta. Pues no, va a tener que bajar la velocidad. ¿Por qué? Pues porque lo amerita el camino, lo amerita la ruta, ¿sí? Ese camino tiene diversas velocidades. Sí la tomé a la mayor velocidad que se toma una curva, pero Manuel, no a la velocidad que tomé una recta. Es, en el ejercicio práctico, a mí me tocó ver que cuando las cosas no empezaban a caminar bien, el líder decía, vamos a revisar. Y el primer punto de la revisión era, paren. Ujú. Sí. O sea, espérense. Y después requieres muchísima más energía para volver a empezar. Pa- Y eso nos lo marcó Newton hace ya 2, 3 años atrás, ¿verdad? Decía, oye, pues para volver a agarrar el momento inercial que traes, vuelve. Hay un amigo que voy a hacer mención de él, que se apellida Comisarenko y decía, él es de ascendencia argentina, y dice, Manuel, es que para volver a mover la piedra del molino, te vas a gastar mucha más energía. Dice, porque la piedra del molino, para romper la inercia, se tarda uno bastante. Tengo que saber mantener la piedra del molino al menos a la velocidad que debe de ser para hacer estos checkpoints, porque estamos hablando de una ejecución y queremos una ejecución exitosa, como muy regularmente la tenemos en Turning. Dicen, oye, ¿por qué tiene tanto éxito Turning? Porque no dejamos las cosas al azar. No vamos a ver qué sale. Venía planeado, apego metodológico, a veces hasta duele un poquito porque dicen, es que ustedes son un poquito duros. Somos duros porque queremos tu éxito, ¿sí? En el sentido de apégate metodológicamente a las cosas, ¿no? Alvin. Sí, no, solamente quería agregar una cosa más, y eso es mucho de experiencia. Hay proyectos de cambio en los que yo he participado que se volvieron eternos, ¿sí? Es decir, es muy importante, y ese es otro rol del líder, es establecer cuál es el punto final. Cuando un proyecto o se vuelve operating procedure, procedimiento operacional, ahora es ley, ¿no? O bien cuando bajamos todos los plásticos del local de la construcción y la damos por hecho. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Y si eso, no, eso muchas veces no ocurre. porque hay dos elementos aquí que regularmente manejamos en la ejecución. Uno, el establecimiento de las fronteras de lo que vamos a hacer. Cuando no existe el inicio y el final bien definido, entonces puede que el final, no, ahora ponle este adornito y ahora ponle esta otra cosita y entonces se vuelven eternas las cosas. Y decir, no, a ver, vamos a hacerlo. Y segundo elemento,
el proceso o procedimiento de la entrega-recepción aún de las propias fases de la ejecución. En este momento damos por cerrada la fase 1. Oye, es que quedaron algunos pendientes. Ya va a ser en el procedimiento operacional, como bien lo comentas, Alvin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces como que se pelean un poquito la excelencia y lo bueno. Dices, a ver, si vas a querer terminar esta fase de una manera súper excelente, pues te vas a quedar dándole pincelazos hasta de un cabellito, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con cuando cierra una fase. Que de hecho eso que nos mencionas, desde el propio proceso de planeación debemos de tenerlo claro, ¿no? Debemos tener claro esas fronteras, ¿no? Juan Antonio. Y es que también para mí está claro que el proceso de cambio se va desgajando conforme se van cumpliendo tareas y Por supuesto. empiezas a asignar esas tareas ya a otro responsable, como bien dice Alvin y Manuel, producto de que ya forman parte del proceso operativo, Del proceso ¿sí? operativo de la O sea, organización. que el cambio se va desgajando, O sea, ¿sí? ¿alguna vez reconstruyeron una casa? ¿Sí? ¿Conocen el factor ya que? Es uno de los mayores Créeme, lo peligros del viví el proceso año de cambio. pasado, lo viví el año pasado, Alvin. Que se van agregando mini objetivos a la medida que avanza el proceso y nunca termina. Y cuando haces el recuento económico, gastaste más en los ya que, Hubieras que empezado el original alcance del proceso, ¿no? eso también pasa mucho en procesos de cambio, en la ejecución. Sí, sí, y otra vez regresamos al mismo punto, es por falta de disciplina. Como bien comenta Alejandro, desde el propio proceso de planeación y en la entrega-recepción de las fases. ¿Por qué? Porque análogamente les platicamos nosotros en Turning, es construyes una casa y pareciera que terminas de construirla y no te metes a vivir en ella, sino, no, vamos a construir otra. Y ahí se quedó esa casa sola, sin uso. Entonces, no, a ver, construimos este sistema, te lo entrego a ti, Alvin, a ti, Alejandro, a ti, Juan Antonio, y vámonos a la fase 2, ¿sí? Y ahora sí, al que se le haya entregado su accountable, como bien comentaron al inicio, ya empieza a ser en la operación, no en la fase de construcción, ¿sí? Ahora entiendo, Alvin, por qué nos decías al principio del capítulo que una buena ejecución se convierte, entre comillas, aburrida, ¿no? Dejas a un lado este tipo de sorpresas, desgraciadamente todas negativas, pero pues también, como decía Manuel, es bien sexy ser ahí el Superman, el superhéroe, es que resolví este problema, es que detuve esta desviación en el costo, es que nos ahorramos no sé qué, es que arranqué la planta de una mejor manera, en fin, pero creo que la ejecución, así como nos lo plantean, se tiene que, ese aburrimiento es consecuencia de una excelente planeación, de un proceso de planeación. Y Y un ahora me apego queda, al método. sí, y el apego a ese método, y me queda muy claro lo que nos has insistido en muchos capítulos, Alvin. Mucho tiempo tuyo va a estar en la planeación, y la ejecución se va a hacer de una manera muy sencilla, muy rápida, en la medida en la que tu planeación haya sido muy robusta, Claro. ¿no? Y bueno, pues señores, el tiempo se nos termina. Muchas gracias a ti que nos acompañaste en el capítulo del día de hoy. Mil gracias. No te pierdas el de la próxima semana. Juan Antonio, Alvin, Manuel, mil gracias nuevamente por No, compartirnos sus no, experiencias, por compartirnos sus conocimientos. Que esperemos a ti que nos escuchas estén siendo de mucho valor para tus procesos de cambio y para aportar un granito de arena en el buen desempeño y en la mejora continua de tus operaciones. Mil gracias a todos, los saluda Alejandro Jardines y nos vemos el próximo capítulo. Hasta la próxima. hasta la próxima. Gracias. Bye.